Frontex, a nivel de funciones, el tema de las mafias, que entiendo que tú en toda tu etapa trabajando en Frontex habrás visto, habrá, no sé si cientos, miles de mafias traficando con los que quieren subir, haciéndoles pagar, que caminen por el desierto, que se suban en pateras y demás. ¿Tiene alguna función para intentar hacer desaparecer mafias o ahí no interviene? Únicamente en la medida en la que a través de sus entrevistas en tierra, una vez que los inmigrantes han arribado a las costas europeas, como decía antes, se realizan lo primero suele ser por la atención sanitaria, porque en la mayoría de los casos los inmigrantes pues llegan desnutridos, deshidratados, sucios, en fin, en algunos casos enfermos. Entonces lo primero es la atención sanitaria, que suele prestarse por ONGs. La Cruz Roja está presente en esos sitios y hay otras ONGs que lo hacen también. Pero la tarea inmediatamente posterior es el tratar de identificar a esas personas y luego, con carácter voluntario, porque los inmigrantes no tienen obligación de acceder a esas entrevistas, pero aquellos que sí acceden a ello, se les entrevista y se les pregunta de todo. Desde dónde te han reclutado, cómo te han contactado, dónde has permanecido hasta el momento de salir la patera o el cayuco, quiénes eran, en qué coche te han llevado, en fin, toda la información que ellos sean capaces de recordar se recoge y se pone a disposición de las autoridades policiales, porque la agencia en sí no tiene capacidades de investigación ni tampoco de lucha contra las redes, más allá de lo que es la captación de esa información para ponerla a disposición de las autoridades de policía que sí tienen esa competencia. Y ello incluye también a las autoridades del otro lado cuando son autoridades, digamos, fiables, porque, pues, por poner un ejemplo, en ningún caso se sometería, y desconozco si se hace ahora, pero quiero pensar que no, se sometería ese tipo de información a las autoridades en Libia, donde son precisamente las milicias y, cuando no el ejército, los que trafican con los inmigrantes. Entonces, pues flaco favor se le haría a la lucha contra las mafias, poniendo a disposición de las propias mafias la información que se obtiene. Claro. Pero en otros casos, en otros países del litoral, por referirnos a lo que nos resulta más próximo, que es el Magreb, sí se pone también a disposición de las autoridades africanas esa información para que puedan ellos, a su vez, luchar contra las mafias. Y es evidente que la práctica totalidad de los inmigrantes que llegan por vía regular a Europa lo hacen a través en manos de las mafias. Es decir, casi las travesías, se podría decir. Sí. Travesía por iniciativa propia en un cayuco, algún periodista porque quiere documentar el viaje, pero inmigrantes, no. Y del 2004 a ahora, la situación migratoria, ¿cómo crees que está? Pues está en una mayor crisis y estamos en un momento complicado versus 2004. El 2004 quizá no había el número no había la presión migratoria en las fronteras que hay hoy en día, pero lo que sí es cierto es que ha habido momentos en este lapso de 20 años de mucha mayor presión migratoria de la que está produciéndose ahora. Es verdad que hay muchos medios y pseudomedios y líderes de opinión y políticos que lanzan constantemente mensajes apocalípticos y catastrofistas de que estamos siendo invadidos, de que la inseguridad es enorme, de que colapsan los sistemas sanitarios, nada de lo cual es cierto y se puede desmontar con datos. Pero explícamelo brevemente en datos para entender un poco. Pues, así. Por ejemplo, en los últimos 10 años, y lo subrayaba Pedro Sánchez en el discurso que pronunció el otro día en el Parlamento, en el pleno que hubo sobre inmigración, aunque luego se habló más de ETA que de inmigración, pero bueno. Ahora toca más migración, yo creo, ¿no? Sí, indudablemente. ETA, afortunadamente, hace ya muchos años que ha desaparecido, pero bueno, ya sabemos lo que sucede con la utilización de el ticket de ETA, que siempre viene bien para algunos políticos.
Pedro Sánchez señalaba que durante los 10 últimos años, solo el 6% de los inmigrantes que han llegado a España lo hizo de manera irregular. El 94% ha venido de forma legal. Así pues, ¿estamos siendo objeto de una invasión o no? Tampoco estamos siendo objeto de una invasión a nivel europeo y simplemente comparándolo con las cifras del año pasado. Porque esto que pasa en España, ¿tú crees, por ejemplo, Italia y Grecia, que entiendo que son los dos países donde llega más gente? Sucede algo parecido. Mira, los datos que hay disponibles que corresponden a los 9 primeros meses del año en curso, comparados con los 9 primeros meses del año precedente, del año 2023, hay una disminución. A nivel europeo, una disminución del 40% en presión migratoria. Es decir, cuando digo presión migratoria me refiero a cruces irregulares o intentos de cruce irregular. Es decir, viajes irregulares. Un 40% de disminución. El año pasado, en todo el año, hubo 400.000 personas, luego matizaré esto, 400.000 personas que llegaron a la Unión Europea de manera irregular. En los 9 primeros meses de este año han llegado 165.000. Siguiendo la progresión, la tendencia de estos 9 meses, a finales de año probablemente estemos en torno a los 200.000, es decir, la mitad justamente de los que llegaron al año pasado. Decía que iba a precisar lo de los 400.000 personas porque estos datos que yo estoy utilizando son los que publica la agencia Frontex. Y la agencia contabiliza actos de cruce, no personas. Quiero decir que si una persona cruza 2 veces, se cuenta 2 veces. Y sucede con frecuencia, sobre todo en la ruta que nosotros denominamos del Mediterráneo Oriental, es decir, la que desde Turquía y Egipto va a Grecia, porque las personas que llegan a Grecia no se quedan en Grecia, continúan el viaje a través de los Balcanes para venir a los países ricos de la Unión Europea, Alemania, los países nórdicos, Austria. Entonces, se les cuenta cuando han cruzado a Grecia y se les vuelve a contar cuando una vez que cruzan los Balcanes aparecen otra vez en Rumanía, en Bulgaria, en Austria. Entonces, por eso quería matizar que no se trata tanto de personas, sino de cruces. Pero bueno. Y puede ser que, no sé, yo tampoco estoy muy metido en esto, pero sí que hablando con gente decía, no, pues Frontex está parando en África para que no llegue gente. Puede ser que hay una mayor intervención porque hay un mayor presupuesto para precisamente evitar, porque la Comunidad Económica Europea no tiene interés en que lleguen 400.000, sino 200.000 y que estén utilizando a Frontex también como una barrera para... Eso sucede, pero solo en un caso, y es en la ruta que va hacia Italia, porque Italia ha concluido acuerdos en ese sentido con Túnez, y entonces ya son muy pocas personas tunecinas o que de otras nacionalidades salen de Túnez hacia Italia, y a esa razón obedece fundamentalmente el que en el Mediterráneo central haya habido una disminución importante también en las llegadas este año. Aún así, Italia es el país que recibe más inmigrantes irregulares de toda la Unión Europea. Está en el top. A pesar de esa disminución importante. Pero es el único país que está, digamos, impidiendo salidas y que como consecuencia de ello llegue menos inmigración irregular a la Unión Europea. Ha habido disminución también, y no hay acuerdos, en la ruta que llega a las ciudades españolas en el norte de África, a Ceuta y Melilla, y a la península. Aquí la disminución es menos visible que en el caso de Italia, es como un 10% menos el número de llegadas, y ha habido un incremento notable en Canarias. Aún así, y digo esto también a colación de los mensajes catastrofistas que se escuchan con frecuencia en España, aún así sumando las llegadas a Canarias, que son 30.600 en los 9 meses, y las de Ceuta, Melilla y la península, que son sobre 11.500, estaríamos en un total de 42.000 aproximadamente. Estamos bastante por debajo
de Italia, que como decía antes está en el top, con alrededor de 48.000 personas que han llegado. A Grecia, que han llegado unas 45.000. En Grecia ha habido incremento también. Y como digo, en España estaríamos en el orden de los 42.000. Y aún así, aún a pesar del incremento muy notable que se ha producido en Canarias, las estimaciones de la agencia son que pueden llegar a España lo que queda de año entre 10.000, 13.000 personas. Aún así, estaríamos por debajo de las cifras del año pasado.